Ya, continuando, que tiene que cumplir que el diferencial de potencial tiene que ser mayor a cero. Esto no indica que cuando la energía es mayor a cero, la reacción va a ser espontánea. O sea, ¿qué quiere decir que va a ser espontánea? Sí va a ocurrir la reacción, sí va la reacción que estemos realizando sí va a ocurrir. Quiere decir eso, el diferencial de potencial tiene que ser mayor a cero. ¿Qué significa que sea mayor a cero? Que salga positiva. O sea que no, al hacer la resta de estos dos, entre estos dos, no tiene que dar más, no tiene que salir positivo para que la reacción sí ocurra. Ya. Esas son algunos datitos para que comencemos en los ejercicios. Ya. Esto después lo voy a mandar. Empecemos con el primero. ¿Qué nos dice? Ya. ¿Qué nos dice? En este tenemos los siguientes pares. El ácido fólico nos da dióxido de carbono y nos va a dar una energía. No, ácido fórmico, perdón. Ácido fórmico, dióxido de carbono, nos van a dar esta energía. Ya, estas energías vienen en tabla, por si acaso, sí o sí van a venir en los ejercicios. Ya, y el otro es dióxido de azufre, nos va a dar sulfato y va a tener una energía también. Y nos dice que determinemos el diferencial de potencial de la pila en medio de una solución que tiene una mezcla de 100 ml de cianuro de sodio 0,12 molar con 125 ml de ácido cianhídrico. Muy bien. Ya, lo principal es anotar los datos. 100 ml al 0,12 molar al 0,12 molar de ácido cianhídrico, cianuro de sodio, NaC. Ya, que van a ver 100 ml de cianuro de sodio con 150 ml al 0,1 molar de ácido cianhídrico. Ya. Ahí tenemos dos soluciones. Y copiamos. Ya tenemos dos soluciones donde los dos se van a juntar. Ya acaso estas dos soluciones se van a juntar y nos van a dar una sola solución. O sea que sus dos volúmenes se van a sumar y al sumarlo los dos, 100 con 150 nos da 250. Ya, literalmente aquí no lo dicen que es una mezcla, se van a mezclar, o sea, se van a juntar 120, 100 ml con los 150. Entonces, ¿qué indica aquí? Que va a haber una dilución, y aparte posteriormente, ¿qué tipo de solución se nos va a formar al juntar esos dos? ¿Qué se nos va a formar? ¿Qué se nos forma? Exactamente, se nos va a formar un tampón. Al juntar esos dos, cianuro de sodio con ácido cianhídrico, se nos tiene que formar un tampón. Ya, aparte de eso, conseguimos la solución tampón
Y aparte de eso, ya que se nos formó la solución tampón, pero tenemos que tomar en cuenta que también va a haber una dilución. ¿Por qué razón? Por lo mismo, se van a juntar estos dos volúmenes y no va a dar un volumen diferente a la que tenían anteriormente, o sea que su concentración se va a cambiar. Entonces tenemos que calcular su nueva concentración de esto. Vamos a calcularlo. Ya lo principal cuando se habla de estos ejercicios hay que buscar primeramente la concentración de hidrógeno, o sea, saber cuánto es la concentración de hidrógeno que se va a encontrar, o sea, en pocas palabras, qué pH va a estar. Nuestra concentración final va a ser igual a ya. Ya, concentración 1, volumen 1, volumen 2. Ya. Empezamos a hacer. Vamos a hacer la concentración 2 de la base del ácido y otro de la base. Ya, vamos a hacer de la base primero. ¿Cuánto era cuál era nuestra base? ¿Cuál es el ácido y cuál es la base? En su nombre se lo dice. Uno es ácido cianhídrico, así que no hay donde perderse. En este caso la base aquí va a ser el cianuro de sodio. Ya, en el volumen en la concentración que tenía la solución, la base era de 0,12 por el volumen que estaban en 100 ml, y al juntarse con el ácido nos dio al final 250. Y así con los otros. La concentración que tenía el ácido en un principio era de 0,1. En el volumen que estaba esa concentración era de 150. El volumen que alcanzó con la base fue de 250. Y ahí vamos calculando para cada uno. Ya tenemos las concentraciones de ambos, sus concentraciones finales. Ahora como estamos hablando de una solución tampón, tenemos que calcular con la fórmula de tampón, donde directamente reemplazamos pH es el menos logaritmo de la constante de acidez cerramos más logaritmo de la base, que era 0,048 sobre el ácido, que es 0,06. Ahí calculamos el pH, después sacamos los hidrógenos. Ya. Y ahora le sacamos los hidrógenos con antilogaritmo.
ahora sí ya tenemos lo esencial para poder realizar este ejercicio. Lo principal que se hace es ver cuánto es la concentración de hidrógeno que van a estar estas dos reacciones de aquí. Ya, ahora toca hacer el balanceo de las reacciones. Copiamos las reacciones que están ocurriendo: ácido fórmico con dióxido de carbono. ¿Y dónde está? Ya, ácido fórmico, dióxido de carbono. Entonces vamos haciendo el balanceo. Ya, ¿cómo se lo hace? Hay 4 pasos principales para poder hacer un buen balanceo. ¿Cuáles son? Le vamos a poner que es primero igualar los elementos que no tenga que ver con oxígeno y hidrógeno. Ya, ese es el primer paso: igualar los elementos que no tenga que ver con oxígeno o hidrógeno. Segundo paso: igualar los oxígenos que hay en la reacción utilizando agua. Tercer paso: igualar los hidrógenos utilizando, aquí ya sí se me forza a utilizar, o sea que vamos a igualar los hidrógenos que hay en la reacción utilizando protones de hidrógeno. Ahora el último paso es igualar las cargas, ya sean positivas o negativas, utilizando electrones. ¿Dónde está? Ya. Esos son los 4 pasos principales para poder hacer un buen balanceo. Utilizamos 4 pasitos. Igualamos los elementos que no tengan que ver con oxígeno e hidrógeno. En este caso, el que no tiene nada que ver con oxígeno e hidrógeno es el carbono, donde en el inicio de la reacción tiene 1 y al final tiene 1 también de carbono. Están igualados. Vamos al paso 2, que nos dice igualar los oxígenos utilizando agua. Bueno, aquí lo podemos recalcar que es agua, H2O. Ya. ¿Por qué utilizamos agua para igualarlo? Porque esta molécula de agua lo que nos otorga en la reacción es oxígeno, 1 de oxígeno. Ya. Ahora contemos cuántos oxígenos tenemos. Tenemos 2 oxígenos de este lado y 2 de oxígeno del otro lado. Están todo igualados. Ahora toca el tercer paso: igualar los hidrógenos utilizando protones de hidrógeno. En este lado de la reacción, el inicio de la reacción tiene 1 y 2 hidrógenos. Tiene 2 hidrógenos. Al otro lado no tiene ninguno. Entonces lo que hacemos es igualar utilizando protones de hidrógeno. En este caso, como aquí le hace falta 2 protones de hidrógeno, 2 hidrógenos, entonces le colocamos 2 protones de hidrógeno. Ya. Ahora hay que igualar, ahora lo que toca es igualar las cargas positivas y negativas que hay en la reacción utilizando electrones. Ya. En este caso, para saber cuántas cargas tiene que haber en la reacción, presten atención, cuántas cargas tendrían que haber en la reacción, es el que no contiene los protones de hidrógeno. Ya, el que no tenga esto es el que va a mandar, o sea que estamos hablando del final de la reacción. Al final de la reacción contiene los protones de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar en el inicio de la reacción cuántas cargas contiene. Si no indica ni positivo ni negativo, indica que la reacción es nula. Ya, es nula, o sea que hay 0 cargas positivas.
Entonces al otro lado también tendría que haber 0 cargas positivas, pero no es así. Quiere decir que en el otro lado de la reacción, aquí le vamos a poner una adición, al otro lado de la reacción hay, ¿qué hay en todas las que hay en la reacción? Este hidrógeno nos otorga una carga positiva. Ahora, ¿cuántos hidrógenos contiene? Tiene 2. Entonces 2 por 1, 2 cargas positivas. Entonces está desbalanceado. Nosotros queremos que la reacción solo tenga 0 carga negativa, tanto en el inicio como en el final. Entonces lo igualamos. ¿Cómo hacemos para contrarrestar estos dos positivos para que se hagan 0? Añadiéndole electrones. A ver. Ya, vamos a agregarle electrones para contrarrestar esos dos positivos. ¿Cuántos electrones hace falta para que tengamos 0? 2. 2 electrones. 2 electrones. Ahora, ¿qué va a ocurrir? 2 positivos más los 2 negativos que le hemos agregado se van a hacer 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos 0 de un lado y 0 del otro. Y ya está. ¿Se entiende? ¿Se entiende el balanceo? Ya, ahora hagamos la segunda no, me olvidé. Una vez acabado el balanceo, lo que estamos hablando ahora es que no estamos en un pH en condiciones normales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar energía aparente. Buscar la energía aparente de esta reacción a un pH de 9. Entonces aplicamos esta fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos la energía, que es la energía que nos otorga en el inicio de la reacción. ¿Qué nos dice cuánta es la energía que ocurre en esta reacción? 0.11 menos la constante de Nernst, que es 0,059. Es un valor constante, siempre se va a mantener así. Ya, esto lo vamos a dividir sobre la cantidad de electrones que hay en la reacción, que es 2. Ahora, por el número de hidrógenos que ocurre en la reacción, que cuántos hidrógenos hay en la reacción, también hay 2. Por el logaritmo de la concentración de hidrógeno, que aquí va a ir la concentración de hidrógeno que contiene la solución que va a estar esta reacción, que en cuanto a su concentración de hidrógeno que tiene 9 por 10 a la menos 10. Hacemos toda esta operación y calculamos su energía aparente que tendría esta reacción bajo ese pH. .64 voltios. Ya, esa es la energía que hay en la reacción. Ahora que toca, ahora toca calcular la energía aparente de la otra reacción. ¿Qué nos dice en la reacción? Que de dióxido de azufre va a pasar a ser sulfato. Ya, ahora hay que balancear esta reacción principal. Hay que igualar los que no tengan que ver con oxígeno e hidrógeno, que es el azufre. Hay uno de azufre y uno de azufre, ya está. Ahora toca el segundo paso, igualar los oxígenos. Aquí hay 2 de oxígeno y aquí hay 4. Entonces aquí le hace falta 2 de oxígeno. Entonces, ¿cómo le igualamos? Añadiéndole agua. ¿Cuánto de agua le hace falta?
O sea, ¿cuánto oxígeno le hace falta? 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le vamos a añadir 2 de agua. Ya. Ahora, siguiente paso, igualar los hidrógenos. Ahora hay que igualar los hidrógenos. De este lado hay 2 por 2, 4 de hidrógeno. Del otro lado no tiene ninguno. Entonces toca igualarlo. Añadiéndole protones de hidrógeno. ¿Cuántos de hidrógeno le hacían falta? 4. Entonces le añadimos 4 de hidrógeno. Ya está. Ahora hay que igualar las cargas positivas o negativas que hay en la reacción. Ahora, como le dije, el lado donde no contenga los protones de hidrógeno es la cantidad de cargas que tiene que tener la reacción. Entonces el lado del sulfato contiene los hidrógenos, entonces hay que ver en el lado del dióxido de azufre cuántas cargas contiene, y ese es el que va a mandar cuántas cargas tiene que haber en la reacción. Aquí nos dice que en el dióxido de azufre no contiene ni positivo ni negativo, entonces suponemos que va a ser cero las cargas que va a haber en la reacción. O sea que tiene que haber en la reacción 0 cargas en la reacción. Ya. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Ahora veamos el lado del sulfato. En el sulfato nos otorga, por el sulfato nos otorga 2 negativos. Y el hidrógeno nos va a otorgar 4 positivos. Sumándolo esos dos nos va a dar 2 positivos. Ya, 2 positivos. Entonces nos está sobrando, o sea que en la reacción ahorita están sobrando 2 positivos y nosotros queremos tener 0. Entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar esos 2 positivos? Añadiéndole electrones. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. Y ya está. Ahora menos 2 se nos va a hacer 0. Y ya está. Ya está balanceada la reacción. Tenemos todo balanceado, hasta las cargas ya están balanceadas. Ahora, ¿qué hace falta? Calcular la energía aparente. Entonces anotamos la nueva energía aparente. La energía que tiene la reacción